Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Hoy vamos a dar inicio con una serie de predicaciones que titulé Libres del Temor. Libres del Temor. Van a ser varios mensajes en los que quiero tocar este tema, porque creo que muchos cristianos están detenidos a causa de este problema que es el temor. Algunos de los mensajes que quiero compartir algunos tienen temor, por ejemplo, de desilusionar a Dios. Son tantas veces las que han caído que creen que no hay restauración. Algunos tienen miedo, por ejemplo, al peligro. Algunos tienen temor de sus hijos. Algunos tienen temor del dinero, de la situación económica, de los problemas en familia, etcétera. O sea, están viviendo en una constante del temor. Entonces, por eso es que esta serie yo la titulé Libres del Temor. Ese es el primer mensaje al cual yo le puse ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Por favor, acompáñenme en sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 26. Mateo capítulo 28, versículo 26. Mateo, en el capítulo, 8, ya me falló ahí, perdón, ya. No me digan, ya. Capítulo 8, versículo 26, por favor. Apenas lo habían encontrado, ya me están regañando, ¿verdad? Pero bueno. Ok, Mateo 8, 26. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos vas a enseñar a través de ella, y queremos pedirte que en esta nueva serie de mensajes seas tú el que estés dirigiendo los tiempos, los mensajes, que cada uno de nosotros prepares nuestros corazones. Tú sabes a qué cosas tenemos temor, qué cosas nos angustian, qué cosas nos preocupan, y no queremos vivir así. Queremos vivir en tranquilidad, queremos vivir en la paz que tu Hijo Jesús nos da. Queremos tener ese fruto del Espíritu Santo que es esa paz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender a través de tu palabra las verdades que quieres que aprendamos, que apliquemos, que sean algo del día a día de nuestras vidas, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé, parece que el temor ha hecho un contrato de 100 años en el edificio al lado y ha establecido un negocio allí, al lado de nuestras vidas. Es demasiado grande y descortés. El temor no está dispuesto a compartir el corazón con la felicidad. Parece que hizo su contrato de arrendamiento en nuestro corazón y parece que quiere sacar a toda costa nuestra felicidad. A veces la felicidad accede. ¿Ves alguna vez a los dos juntos? ¿Puede alguien ser feliz y tener temor al mismo tiempo? ¿Pensar en forma clara y tener miedo? ¿Ser confiado y temeroso? ¿Compasivo y miedoso? No. El temor es el acosador que se desplaza en el pasillo del liceo insolente, haciendo mucho ruido, es ineficiente. Para todo el ruido que hace y el espacio que ocupa, el temor hace muy poco bien. El temor nunca escribió una sinfonía ni una poesía. Nunca negoció un tratado de paz ni sanó una enfermedad. El temor nunca sacó una familia de la pobreza ni a una tolerancia. Ni a un negocio. El valor sí lo hizo. La fe sí lo hizo. Lo hicieron las personas que se rehusaron a dejarse aconsejar por el temor o achicarse frente a su timidez. Pero el temor mismo nos conduce a una prisión y cierra la puerta. ¿No sería maravilloso poder salir de ella? Imagínate una vida completamente libre de temor. Que sí a la fe y no al temor. Que si la fe fuera tu reacción instantánea ante las amenazas. Si pudieras poner sobre tu corazón un magneto de temor y extrajeras cada pizca de temor, inseguridad y duda, ¿qué es lo que quedaría? Imagínate un día
Quiero que te pongas a pensar en un solo día, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la calamidad, sin temor a la enfermedad, sin temor a tus hijos, sin temor a tu esposo, sin temor a tus finanzas. ¿Puedes imaginarte un día sin temor? Esa es la posibilidad tras la pregunta de Jesús. ¿Por qué teméis? Mateo 8:26. Lo primero que pensamos es si Jesús habla en serio. Tal vez pareciera que está bromeando. Nos quiere sorprender casi como si un nadador le preguntara a otro colega por qué está mojado. Pero Jesús no sonríe, está serio. Y lo mismo lo están los hombres a quienes les hace esta pregunta. Una tormenta ha convertido su crucero, en el cual se sirve una cena, en un susto aterrador. Así es como uno de ellos recuerda el viaje. Mateo, vamos a escuchar lo que nos dice Mateo y que nos platique él su versión del viaje en el versículo 23 y 24. Dice, capítulo 23 y 24, versículo 23 y 24. Dice, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían a la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están tan asustados? Estoy leyéndolo yo en la traducción del lenguaje actual, por si les suena un poquito diferente a sus Biblias, pero bueno, en sí es lo mismo. Pareciera que fuera una broma. Esas palabras las dijo Mateo. Él recordaba muy bien la gran tempestad y los saltos de la barca en el agua, por lo que fue cuidadoso con su terminología. Cualquier palabra no serviría. Así que saca del diccionario griego del estante, busca una inscripción que rugiera como las olas que golpeaban la proa. No consideró la terminología común como la lluvia primaveral, chubasco, chaparrón, una lluvia torrencial. No. Describía lo que sintió y vivió en aquella noche. Una tierra de la cual salían ruidos y una costa que se sacudía. Recordaba más que vientos y olas con espuma blanca. Sus dedos escribieron en la columna de sinónimos hasta que llegó a la palabra que le gustó. Seísmo. La palabra es seísmo la que utiliza para esa gran tempestad. Un gran seísmo sacudió. Eso es lo que dice. Esta palabra también se puede traducir como terremoto, erupción que estremecía la tierra y el mar. De la misma palabra de seísmo se utiliza para maremoto, para terremoto y palabras de ese tipo. Este término todavía se utiliza en nuestro vocabulario. Los sismólogos es la persona que estudian los terremotos, el sismógrafo es el aparato que lo mide, y Mateo junto a la tripulación de recientes reclutas sintió un seísmo que sacudió hasta los huesos. El uso de esa palabra solo se hace en otras dos ocasiones. Una cuando Jesús murió y el Calvario se estremeció, se vuelve a utilizar la palabra seísmo en Mateo 27, 51 y 54, y otra en la resurrección de Jesús, cuando el sepulcro también tembló y se abrió. Aparentemente la calma de la tempestad comparte un lugar igual a la trilogía de los grandes acontecimientos de Jesús. Vencer el pecado en la cruz, la muerte en la tumba y aquí calmando al mar. Temor repentino. Sabemos que el temor fue repentino porque la tormenta lo fue primero. Una traducción más antigua dice, repentinamente una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En las praderas los agricultores pueden ver la formación de nubes de tormentas horas antes de que empiece a llover. Sin embargo, esa tormenta se lanza sobre ellos como un león que salta desde el césped. En un segundo los discípulos están barajando los naipes, platicando entre ellos para una partida a la mitad del camino. En el siguiente están tragando agua en ese lago de la Galilea. Pedro y Juan, marineros con experiencia, luchan por mantener la vela abajo. Mateo, que no tiene experiencia alguna con el mar, lucha por no vomitar. Esta tormenta no es la que esperaba el recolector de impuestos. ¿Percibes la sorpresa en la forma de estas dos palabras en la que une las dos frases? Luego
Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Nueva versión internacional, mismo capítulo 8, versículos 23 y 24. ¿No esperarías una segunda frase más vivaz? Una consecuencia feliz a la obediencia. Jesús subió a una barca, sus seguidores fueron con él y de pronto un gran arco iris apareció en el cielo. No sé, vieron una bandada de palomas en formación y el mar de cristal que reflejaba un mástil en la embarcación. Los seguidores de Cristo no disfrutan de un calendario lleno de cruceros por el Caribe. No. Esta historia nos presenta el recordatorio de que no es muy sutil ni muy popular. Subirse a la barca con Cristo puede significar mojarse con Él. Repito, esta historia nos presenta el recordatorio de que no es ni muy sutil ni muy popular subirse a la barca con Cristo y puede significarse mojarse con Él. Los discípulos de Cristo pueden esperar mares tormentosos y vientos fuertes. En el mundo tendréis aflicción. No podrían, no quizás, no pudieron, no pueden. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Jesús estaba confirmando que en el mundo habría aflicciones, habría problemáticas. Aquellos que predican el evangelio de la prosperidad y que prácticamente presentan a Jesús, a Dios lo presentan como Aladino y que prácticamente tú tienes que reclamar, exigir, que tú reclama todo lo que quieras. Pero hay palabras que no puedes negar de las salidas de la boca de Jesucristo. Y esta es una de ellas. En el mundo vas a tener aflicción. El que no aborrece padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede ser mi discípulo. No he venido a traer paz, sino espada. Se volteará padre contra madre, hermano contra hermana, etc. Podría decirte una cantidad de versículos. También aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, con el respeto que se merecen, que es un evangelio diluido y falso, pues ese no es el evangelio real de Jesucristo. Jesús les dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo Jesús? Si somos sinceros, no es la falta de tormenta la que nos distingue. Es a quien descubrimos en la tormenta lo que nos distingue. A un Cristo inamovible. Eso sí nos distingue. Un Cristo inamovible. Él estaba dormido. En el versículo 24 dice: he aquí la escena. Los discípulos gritan. Jesús duerme. Los truenos rugen. Jesús ronca. Él no dormita. Echa una cabezada ni descansa. Duerme profundamente. ¿Podrías dormir en una ocasión como esa? ¿Podrías dormir mientras andas en una montaña rusa, en el túnel del viento, en un concierto de instrumentos de percusión? Jesús duerme en los tres al mismo tiempo. El Evangelio de Marcos agrega dos detalles curiosos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. En la popa, en un cabezal. ¿Por qué lo primero y de dónde vino lo segundo? Los pescadores del primer siglo usaban redes barredoras que colgaban al lado del bote. Guardaban las redes en el compartimento que era construido en la popa para este propósito. No era práctico dormir sobre la cubierta de la popa. No había ni lugar ni proveía protección. Sin embargo, el pequeño compartimento debajo de la popa proveía ambos. Era la parte más cerrada y la única que ofrecía protección en el bote. Así que Cristo, un poco soñoliento por las actividades del día, gatea debajo de la cubierta y se pone a dormir. Descansa la cabeza, no en una maullida almohada de plumas, sino en una bolsa de cuero llena de arena, una bolsa para estabilizar la barca. Los pescadores del mar Mediterráneo todavía las usan en la actualidad. Pesan alrededor de 50 kilos y se emplean para equilibrar y estabilizar el bote. ¿Llevó Jesús la almohada a la popa para poder dormir o se durmió tan profundamente que alguien se la llevó? ¿Quién sabe? Pero esto sí sabemos, fue un sueño premeditado. No se durmió por accidente.
en completo conocimiento de la tormenta venidera, Jesús decidió que era hora de dormir la siesta. Así que se instaló en ese rincón, apoyó la cabeza en la almohada y dejó que el sueño lo sobrecogiera. Su siesta preocupaba a los discípulos. Mateo y Marcos registran sus respuestas con 3 pronunciamientos entrecortados y una pregunta. Mateo 8:25 dice: Señor, sálvanos, perecemos. Marcos 4:38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No preguntan en cuanto a la fuerza de Jesús. ¿Puedes detener la tormenta? Su conocimiento. ¿Sabes que hay una tormenta? O si va a hacer algo. ¿Tienes experiencia con las tormentas? No. Sino que presentan dudas en cuanto al carácter de Jesús. ¿No tienes cuidado? Esto es lo que hace el temor. Corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Comenzamos a preguntarnos si el amor vive en el cielo, si Dios puede dormir durante nuestras tormentas, si sus ojos están cerrados cuando los nuestros se abren mucho, si permite tormentas cuando no subimos aún en la embarcación, cuando nos estamos subiendo a su embarcación. ¿Le importamos? El temor desata una multitud de dudas y vacilaciones que produjo enojo. Eso nos convierte en controladores. Haz algo en cuanto a la tormenta. Es la demanda implícita a la pregunta. ¡Arréglalo! Es su centro, el temor percibido como una pérdida de control. Cuando la vida gira frenéticamente, nos aferramos a un componente de ella que podemos controlar. Nuestra dieta, la limpieza de la casa, el apoyabrazos de un avión, en muchos casos la gente. Cuando más inseguros nos sentimos, tanto más nos volvemos. Refunfuñamos y mostramos los colmillos. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? En parte, pero también porque nos sentimos arrinconados. ¿Has sentido un gato cómo le hace? Te acercas a un gato cuando tiene miedo, lo primero que sacas son las uñas. Un hombre llamado Martin Nombeller documenta un ejemplo extremo de esto. Él fue un ministro alemán que adoptó la posición heroica contra Adolfo Hitler. Cuando conoció al dictador en el año de 1933, se quedó de pie en la parte de atrás del lugar y escuchó. Más tarde, cuando su esposa le había preguntado qué había descubierto, él dijo: descubrí que Herr Hitler es un hombre muy asustado. El temor le da rienda suelta al tirano que hay dentro de nosotros. Muchas personas que tú ves iracundas, explosivas, enojonas, pleiteras, me reconozco uno de ellos, muchas veces es porque en realidad hay temor adentro. También nos afecta la memoria. Los discípulos tenían razones para estar confiados en Jesús. A esta altura, cuando está sucediendo esto, lo de la tormenta, ellos ya habían visto algunos de los milagros. A esta altura ya lo habían visto sanado toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Habían sido testigos de la sanidad de un leproso con el simple toque del maestro. Y la de un siervo con una orden. Mateo 8:3 y 13. Pedro vio la sanidad de su suegra que estaba enferma, Mateo 8, 14 y 15. No sé si se lo haya agradecido, pero bueno, sanó a su suegra. Y todos vieron a los demonios salir cual murciélagos de una cueva, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 16. ¿No debería alguien mencionar lo que hizo o revisar su currículum vitae? ¿Recuerdan los logros de Cristo? Tal vez no. El temor crea una especie de amnesia espiritual, embota nuestra memoria de los milagros, nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho y lo bueno que es Dios. El temor nos hace sentir muy mal, le saca la vida al alma, nos arrolla en un estado embriónico y nos deja secos en cuanto a tener contentamiento. Nos convertimos en graneros desiertos, inclinados por el viento. Un lugar donde antes la humildad solía comer, prosperar y entrar en calor, pero ya no. Cuando el temor le da forma a nuestra vida, la seguridad se convierte en nuestro Dios. Y cuando la seguridad se convierte en nuestro Dios, adoramos un estilo de vida sin riesgos. ¿Puede hacer algo grande al que le encanta la seguridad? ¿Puede lograr grandes cosas el reacio del riesgo? ¿Para Dios? ¿Para los demás? No, porque está en un lugar de comodidad. Los que están llenos de temor no pueden amar profundamente. El amor es riesgoso.
No pueden dar a los pobres. La benevolencia no tiene garantía de dar dividendos. Los que están llenos de temor no pueden soñar con entusiasmo. ¿Y qué si tus sueños chisporrean y cayeran del cielo? La adoración a la seguridad debilita la grandeza. No es de extrañarse que Jesús haga tal guerra al temor. Su mandamiento más frecuente surge del género no temáis. El mandamiento que más repitió Jesús durante sus 3 años de ministerio fue no teman. Los evangelios contienen unos 125 mandamientos de Cristo en todo imperativo. De esos 21 nos dicen no temáis o no temas, confiad, tened ánimo, tened buen ánimo. El segundo mandamiento más repetido, amar a Dios y a nuestros semejantes, aparece solamente en 8 ocasiones. Si la cantidad es un indicador, Jesús considera nuestros temores con seriedad. 3 veces dijo más el no teman al amen a Dios. La declaración que hizo con más frecuencia fue no temáis. Los hermanos y hermanas a veces se quejan acerca de los mandamientos más frecuentes de sus padres. Recuerdan que papá les decía, no regreses tardes, ve a limpiar tu cuarto. También recuerdan sus mandatos favoritos. Enfrenta las cosas con ánimo, trabaja duro, esfuérzate, estudia. Me pregunto si los discípulos reflexionarían en las frases que Cristo repetía con más frecuencia. Si lo hicieron, habrían notado que siempre nos instaba a tener valor. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. Tened ánimo, hijos, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. No os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. No temas, cree solamente. Lucas 8:50. Tened ánimo, no temáis. Mateo 14:27. No temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28. No temáis manada pequeña. Lucas 12:32. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen en vuestro corazón estos pensamientos? Lucas 24:38. Oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Mateo 24:6. Entonces Jesús se acercó y los tocó, levantaos y no temáis. Mateo 17:7. Jesús no quiere que vivas en un estado de temor. No quería que vivieran en un estado de temor y tampoco quiere que tú y yo vivamos en un estado de temor. ¿Nunca has hecho declaraciones como las siguientes? Mis temores hacen que camine livianamente. Sería un padre terrible si no fuere por mi hipocondría. Gracias a Dios por mi pesimismo. Desde que perdí la esperanza he sido una persona mucho mejor. Mi doctor me dijo que si empiezo a preocuparme, entonces me voy a empezar a curar. Hemos aprendido que el temor tiene un costo muy alto. La pregunta de Jesús es buena. Él levanta la cabeza de la almohada, sale de la popa de la embarcación de la tormenta y pregunta, ¿por qué temen hombres de poca fe? Quiero aclarar que el temor tiene una función saludable. Es el canario dentro de la mina de carbón que advierte en cuanto a un probable peligro. Una dosis de miedo puede impedir que un niño corra a través de una calle transitada o que un adulto se fume una cajetilla de cigarros. El temor es la reacción apropiada ante un edificio en llamas o ante un perro que gruñe. El temor en sí no es pecado, pero puede llevar al pecado. Si medicamos el temor con arranques de ira, con borracheras, con retraimientos huraños, con privación, con control aplastante, cuando excluimos a Dios de la solución, agravamos el problema. Nos sujetamos a una posición de temor, permitiendo que la ansiedad domine nuestras vidas. Preocupaciones que nos quiten el gozo, temores que nos hacen sentir entumecidos. Son episodios repetidos de inseguridad que nos petrifican y paralizan. La histeria no proviene de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El temor siempre golpeará nuestra puerta. No lo invites a cenar y sobre todo no le ofrezcas una cama para pasar la noche. Llenemos nuestro corazón de valor con algunas declaraciones seleccionadas de Jesús en cuanto a no temer. El temor puede llenar al mundo, pero no tiene que llenar nuestro corazón. La promesa de Cristo y la proclamación
de esta serie de predicaciones es la misma. Podemos tener menos miedo mañana del que tenemos hoy. Quiero que lo pienses bien. Jesús prometió algo y que no lo olvides. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me explico? Que hermano, no tienes por qué tener temor. Dios ve vuestras tormentas. Dios ve nuestras tormentas, nuestros seísmos. De la misma forma que nuestros padres pueden ver los temores. Yo puedo ver a mi hijo, por ejemplo, y puedo ver sus temores a veces. Recuerdo que al principio le extrañaban las cucarachas. Después a mi hija se le ocurrió la grandiosa y genial idea de comprar una cucaracha de plástico y empezar a asustarlo con las cucarachas. Así es que al principio mi hijo me veía que yo mataba una cucaracha y pues él hacía lo mismo, llegaba y la aplastaba, o sea, con zapatos, sin zapatos, pero él la aplastaba. Después mi hija se le ocurrió esa graciosa y mala idea de provocar eso, hasta que me di cuenta. Y pues bueno, mi hijo ya les tuvo temor a las cucarachas. Ya ha superado la etapa, pero les tuvo temor. Yo tengo que reconocer que alguno de mis hermanos alguna vez se hizo el gracioso de eso con las arañas. Y mi temor lo tuve que vencer aproximadamente como a los 20 años, estando en el seminario, cuando me mandaban castigado al cerro. El seminario donde yo estudié había un cerro. Y para que no llegara el fuego en tiempo de calor, se hacían zanjas. Entonces uno estaba ahí con su, creo que se llama casanga, ya ni me acuerdo, ya pasaron muchos años de que me gradué, ya 18 años para ser exactos, y ahí estás con tu casanga y con tu machete ahí cortándolos, el pasto, la hierba seca, y había unos hoyos, recuerdo, que parecían como bola de pelos, y pues yo no sabía qué eran, y un día se me ocurrió pisar uno de ellos. Y, oh no, error. ¿Saben qué eran? Arañas. Esa bola peluda eran puras arañas entretejidas unas con otras. O sea, terror, pánico, asustado. No, me puse como loco, histérico, hasta que me decidí controlar. ¡Ojo! ¡Decidí! Yo mismo me decidí, caminé a un lado, aguantando el temor, me las quité de encima. Dios sabe cómo. ¿Cómo? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Nosotros le damos entrada al temor. Así que tuve que sacudirme esas arañas. Y con el tiempo, ojo, tampoco nunca volví a meter la pata ahí en uno de esos hoyos llenos que parecían bolas de pelos. Nunca lo volví a hacer. Pero sí te digo una cosa, sí me di cuenta de algo. El temor podía ser controlado. Porque Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino de valor. Dios me dio un espíritu de valor. Dios ve nuestras tormentas, nuestros seísmos. Y de la misma forma en la que yo le dije a mi hija, no quiero que vuelvas a enseñarle una cucaracha o asustes a tu hermano con esto, y la regañé y la castigué. De la misma forma, entonces, Dios lo hace con nuestros problemas, con nuestros temores. Dice Mateo 8:26. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús controla el temblor excesivo con gran calma. El mar se aquieta y parece un lago congelado, de modo que los discípulos se quedan preguntando, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por cierto, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre? Volvió el tifón en un tiempo para dormir la siesta, cayó a las olas con una palabra, le dio a un hombre moribundo el valor suficiente para enviarle a su familia un mensaje final de amor. Magnífico. Tú enfrentaste muchos seísmos en la vida, pero al final no te hundiste.
Mi oración es que ustedes tampoco. Quiero que en este momento cierres tus ojos y pienses en aquellos temores que te están afectando. El mismo gran Dios que con una sola orden reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza, es el mismo Dios que está en tu corazón. Y empieza a ver tus temores y enfréntalos uno por uno. Vamos a platicar en las siguientes predicaciones de esta serie acerca de los diferentes temores. Pero a lo mejor tú tienes miedo o temor, quizás por tus finanzas. Muchos matrimonios, la gran mayoría de los que me piden consejería, sus problemas empiezan por las finanzas o por el sexo. Y las dos causas son la misma. Una es temor a no tener para pagar las deudas o compromisos. Y el otro es temor a preguntar cómo llevar una vida sexual saludable. El temor, algunos otros que pueden tener es acerca de tus hijos. Yo solamente quiero recordarte algo. Tus hijos no son tuyos, le pertenecen a Dios. Herencia de Dios son los hijos. Es decir, que tú eres el encargado de cuidar a tus hijos como si Dios lo hiciera. Pero Dios es el que cuida de tus hijos. Quizás el temor es tu salud. Y yo repito, la sanidad es un milagro y un regalo de Dios. La salud es una recompensa. Si tú te cuidas y haces tu parte, es muy probablemente que no pases por ese tipo de cosas. Aun si tú te descuidaste, también el mismo Dios que puede reprender los vientos y dar calma, es el mismo Dios que hoy puede sanarte. Yo no sé cuál sea tu temor, pero si hoy tienes una carga en tu corazón que te está afectando y que se está expresando en ira, en molestia, en agresividad o en simplemente en estar en una vida comodina, estás en un lugar tranquilo de reposo y no te quieres mover de ahí, simplemente prefieres ser soltero porque tienes temor a ser rechazado, a no ser amado, a no ser valorado, quiero que le entregues ese temor a Dios. Te invito a que se lo entregues. Dios no te lo va a arrebatar. Dios no te lo va a arrebatar si tú no se lo entregas. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra de Dios. Hermano, no cargues más con ese temor. Dios está a tu lado. Si eres un hijo de Dios, puedes tener la seguridad de que Dios está en ti, dentro de ti, cuidando de ti, viendo por ti, protegiéndote en todo momento. Entonces, Dios nunca permitirá algo que no puedas sobrellevar. Jamás serás probado más de lo que puedes resistir, lo prometió en su palabra. Así es que echa fuera la ansiedad, echa fuera el temor, entrégaselo al Señor y confía y descansa en que Él es bueno y que si es un padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias por el ejemplo de la gran tempestad. Gracias porque podemos ver cómo, aunque nosotros nos inquietemos, aunque haya una turbulencia a nuestro alrededor, aunque haya aparentemente una tempestad levantándose a nuestro alrededor, pues tú sigues estando en tu trono. Tú eres inamovible. Tú sigues teniendo el control. Tú sigues cuidando de nosotros. Y mientras eso sea así, nosotros podemos confiar en que tú tienes todo el control en nuestras vidas y no tenemos por qué temer. Padre, gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones para los siguientes mensajes. Enséñanos a través de ellos
y te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso y un Dios que nos quiere libres de todo temor. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.